siguientes minutos nos acompaña el catedrático de Derecho Romano, el profesor Federico Fernández de Buján. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme de nuevo a esta casa de la radio, que es para nosotros los profesores una verdadera satisfacción y para los alumnos debe ser una herramienta y un instrumento absolutamente indispensable, y para el público en general, que la UNED está abierta a toda la población española para tratar de elevar su nivel cultural, yo creo que es también un instrumento indispensable. Esperemos que así sea y con ese propósito, desde luego, estamos aquí. Hoy vamos a hablar y acercarnos al concepto de derecho y también derecho y jurisprudencia. Así hemos titulado este programa porque son dos aspectos que en los siguientes minutos vamos a intentar, va usted a intentar, pues definir, y no solamente definir, sino que puedan llegar a todos nuestros oyentes. Pues como dice usted, vamos a intentarlo, a ver si lo logramos. Derecho y jurisprudencia. Bueno, son dos términos, dos categorías, dos conceptos que también en algunas ocasiones se utilizan casi como equivalentes, ¿no? Derecho, yo creo que para cualquier persona que tenga sensibilidad cultural y para los estudiantes universitarios en particular, siempre se debe ser muy preciso en el uso del lenguaje y además también tratar de conocer el significado de las palabras. Y mejor medio para conocer el significado de las palabras que ir a su sentido etimológico no existe. Entonces, derecho proviene de una voz latina que es directum. Directum es una voz latina clásico-tardía. El latín tiene un larguísimo recorrido histórico, desde el siglo VIII, del nacimiento de la ciudad, que a través del pueblo latino recibe el latín, lo que va a ser la comunidad política romana. Yo diría que hasta el siglo XVIII, en las universidades, cualquier parcela del saber, no digo derecho, ¿no? Y mucho menos derecho romano, cualquier parcela del saber, los congresos científicos se hacían en latín. Bueno, entonces el latín, como cualquier idioma, sufre un proceso largo de evolución, en donde palabras caen en desuso, otras se incorporan, nuevas. Entonces, la palabra originaria con la cual en el mundo romano se conocía el derecho es jus. El término jus, como tal, no pasa a las lenguas romances. Pero en cambio el término jus es raíz etimológica de tantísimas palabras que forman parte de la familia semántica del ámbito del derecho. Diríamos del ámbito jurídico. La propia palabra jurídico viene de jus. Juez viene de jus. Juicio viene de jus. Jurisperito viene de jus. Jurisconsulto viene de jus. Jurisdicción viene de jus. ¿Y la propia palabra justicia? No se sabe. No soy filólogo. Entonces tendría que venir un prestigioso colega, que los tenemos espléndidos en la UNED, el latinista, para decir si justicia viene de jus, justitia viene de jus o jus viene de justicia. No se sabe cuál es la primera palabra que aparece, no se sabe. Lo cierto es que desde un punto de vista de orden lógico, parece que los romanos, yo soy estudioso del derecho romano, entonces los romanistas decimos que los juristas romanos identifican jus con lo justo. El jus es lo justo. ¿Es justo por ser jus o es jus por ser justo? Tampoco es un debate, o sea, pero a un nivel un poco más elemental y no de debate científico, que es muy difícil entrar aquí. Jus es lo justo. Y directum, ¿qué es? Lo recto. Lo recto y lo justo es lo mismo. Hombre, lo mismo no, pero es bastante equivalente, porque una persona que se comporta rectamente actúa conforme a criterios y parámetros de justicia. Es justo porque es recto, y es recto porque actúa con justicia. Entonces, derecho, de derecho, directum, pod latina, proviene derecho en español, diritto en italiano, droit en francés, dret en catalán, dereito en gallego, direito en portugués, entre otros, lenguas ciertamente romances, todas provenientes del latín. Por lo tanto, la palabra que ha tenido el éxito es directum, que es una palabra posterior a la que los romanos utilizaban para referirse a lo que nosotros llamamos derecho, que es jus. A pesar de que jus, como digo, evidentemente no pasa la palabra, pero evidentemente da lugar a tantísimos términos en el ámbito del derecho. Entonces, y jurisprudencia, porque decíamos derecho y jurisprudencia. ¿De dónde viene jurisprudencia? Es una palabra compuesta. Fácil ver la composición. Jus y prudentia, jurisprudentia. Jus, iuris, derecho. Y prudencia, ¿qué es la prudencia? La prudencia es una virtud. Y entraríamos en un concepto, en un campo.
metajurídico, porque las virtudes no son del ámbito jurídico, son del ámbito filosófico. Entonces, el concepto de virtud, ¿de quién es creación? De la filosofía griega. Son los griegos quienes crean el concepto de virtud tal y como hoy lo entendemos. Por supuesto que había concepción de la virtud, pero tal como hoy entiende el hombre occidental y en general el mundo, ¿no? Por la influencia que la civilización occidental, ¿no? El concepto de virtud viene de Grecia. Bueno, se sabe que hay unas virtudes que religan, que significa vinculan al hombre con Dios, que son las teologales, por eso se llama teo, que es Dios en griego. Y hay unas virtudes que son las que operan en las relaciones humanas, que se llaman cardinales, las más importantes. ¿Por qué se llaman cardinales a las cardinales? Porque son las fundamentales. Igual que los puntos. ¿Cuántos puntos cardinales hay? 4. ¿Para qué sirven? Para orientarse. ¿En dónde? Topográficamente. Cogemos una brújula y si queremos ir de un punto a otro, pues decimos que estamos a tantos grados. Y entonces nos situamos topográficamente con el norte, sur, este y oeste. Las virtudes ordenan al hombre en su comportamiento, en el sendero, en el camino de la vida, desde un punto de vista, también diríamos con un cierto simbolismo. La vida tiene un comienzo y un final, como un camino, y entonces orientan y ordenan al hombre. ¿Cuál es la virtud que discierne lo que se debe hacer de lo que no se debe hacer y en qué medida se debe hacer? Prudencia. Si cogemos la prudencia, que es la virtud del discernimiento, y la aplicamos al jus, surge la jurisprudencia. Tenemos aquí, por tanto, estas definiciones, sobre todo estas definiciones de dónde viene, saber de dónde viene el derecho y de dónde viene la jurisprudencia. Pero luego tendríamos que definirlo en el sentido de cómo nace el derecho y para qué actúa el derecho y también la jurisprudencia. Bueno, el derecho es una necesidad. De hecho, surge, dice, donde hay hombre hay sociedad, donde hay sociedad hay derecho. El derecho surge como una necesidad. Si nos imaginásemos el paraíso terrenal, yo me lo imagino en donde el hombre vive sin derecho. ¿Por qué es necesario el derecho? El derecho es necesario porque hay en la convivencia social la posibilidad real. Real significa que no es una posibilidad teórica, sino que es una posibilidad real. La posibilidad real de conflictos entre las personas que forman el cuerpo social, entre las personas que forman la sociedad. Es decir, por eso digo que el derecho es una necesidad. Porque hay, vamos a ver, cosas tan elementales como el Código de la Circulación, porque el Código de la Circulación forma parte del derecho vigente del país. ¿Por qué hay que ir por la derecha? Oiga, ¿y usted por qué me obliga a ir por la derecha? En otros países de influencia británica, por la izquierda. Oiga, porque mire, en esta carretera, que es de tal anchura y que se ha trazado para unir distintas poblaciones, como puede venir un coche en dirección contraria, pues tiene que venir usted por la derecha, porque si él viene por la derecha suya y usted va por la derecha suya, no tienen una colisión. Es que es necesario ordenar la conducta de los hombres. Por lo tanto, se puede definir también como un acto de potestad, de autoridad, para precisamente esta relación entre los hombres. Sí, el derecho es una manifestación del poder del Estado, diríamos hoy. El derecho es una manifestación del poder del Estado. Es decir, desde que una sociedad tiene un cierto grado de organización político-administrativa, necesita un derecho. Es decir, toda sociedad tiene derecho. Eso es una cosa obvia. Es decir, la sociedad más primitiva, diríamos, hoy en el planeta nuestro, en el que habitamos, tenemos la fortuna de habitar, ¿no? En una aldea en la Amazonía, que dicen que puede ser uno de los rincones del planeta en donde todavía la huella de la civilización o la influencia de la civilización no haya casi llegado. Hay derecho, por supuesto. Hay unas normas de convivencia que administra alguien al cual el conjunto de la comunidad le otorga un poder. Utilizó dos términos que son autoridad y potestad. Son dos términos que en el mundo romano se diferenciaban. Potestas era poder socialmente reconocido y autoritas era autoridad socialmente reconocida. Hoy se confunde mucho y se habla de autoridades a personas que tienen potestad. Pero bueno, lo cierto es que quien tiene poder, hoy diríamos legalmente constituido, pues tiene la facultad normativa,
tiene poder normativo. El poder normativo es el poder de crear normas. Entonces, el derecho al final, ¿qué persigue? Pues persigue la justicia. ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo suyo. ¿Cómo definieron los romanos la justicia? Dar a cada uno su derecho. Pero ¿cuál es el derecho de cada uno? Pues el derecho de cada uno es aquel derecho que el derecho objetivo, es decir, el conjunto normativo, determina. Y en cuanto a la jurisprudencia, porque todos hemos oído alguna vez, tal cosa ha sentado jurisprudencia. ¿Qué significa exactamente? Bueno, hoy el concepto de jurisprudencia, en el mundo antiguo, jurisprudencia hacía referencia a las respuestas dadas por los juristas romanos, que eran ciudadanos desprovistos de carácter oficial, con una gran autoritas, pero que no tenían ningún reconocimiento oficial. Eso se le llama jurisprudencia. Los escritos de los prudentes se llamaban prudentes porque discernían caso a caso, pues daban soluciones. Hoy, en cambio, el concepto presenta un significado en parte análogo, pero en parte distinto, muy distinto por una cosa, porque jurisprudencia es básicamente la doctrina que emana de los fallos o sentencias judiciales, especialmente aquellos que son dictados por las distintas salas del Tribunal Supremo. La jurisprudencia civil, la jurisprudencia penal, la jurisprudencia, digo básicamente, hay una pirámide o jerarquía del Poder Judicial. Empezamos por juzgados de primera instancia o de instrucción y después vamos a audiencias provinciales, a tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo. Algunos asuntos, por razón de la materia, no llegan necesariamente al Tribunal Supremo. No llegan significa que no pueden llegar. Pero aunque una persona quisiera recurrir en casación al Tribunal Supremo, en determinadas materias terminan en el Tribunal Superior. Entonces ahí, en esas materias, la jurisprudencia es la doctrina que emana de los fallos o sentencias judiciales dictadas por la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, porque se queda ahí. En otros casos, la doctrina la fija las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Entonces, la jurisprudencia es, pues esto, pues la aplicación de la norma al caso concreto y la resolución de ese caso, que es un conflicto. Usted me está hablando también de nuestro sistema jurídico español. En realidad, por definirlo en dos grandes grupos, hay dos sistemas importantes que serían el sistema abierto y el cerrado. Nosotros perteneceríamos al sistema cerrado, luego me puede matizar, pero hay un sistema abierto que es sobre todo pues el británico y el estadounidense, que es el common law, y nosotros que tendríamos los códigos civiles que también hay en Francia, en Italia, en Alemania y en otros países. Sí, el sistema abierto es el common law y el sistema cerrado es el civil law. Empezando por el nuestro, que forma parte de él, pues prácticamente todo el continente europeo, porque forma parte de él, pues España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Austria, Suiza, etcétera. Tienen códigos civiles y después, bueno, hablo de derecho privado, ¿no? Tienen códigos civiles, pero también tienen códigos penales, tienen ley de enjuiciamiento civil, es decir, tienen derecho escrito. El derecho está escrito y está escrito en leyes. Las leyes emanan del Parlamento. El concepto de ley también es un concepto amplio y también tiene un concepto estricto, ¿no? Ley es cualquier norma que forma parte del ordenamiento jurídico vigente en un país en un determinado momento histórico, porque el derecho siempre tiene un componente espacial, un componente temporal. Se dice derecho español, pero bueno, vamos a ver de qué derecho español me habla. Del derecho de los reyes católicos, de Felipe II, después de los Borbones, del derecho de la Primera o de la Segunda República o del derecho actual, después de la Constitución de 1968. Es decir, tenemos que poner las dos coordenadas, que es espacio, el derecho se aplica en un territorio, y tenemos que poner tiempo, el derecho va cambiando en ese mismo territorio como consecuencia de la modificación. Nosotros hemos tenido, pues en el sistema constitucional español, desde la Constitución de Cádiz hasta la Constitución del 78, pues un número bastante importante de textos constitucionales, ¿no? Entonces me preguntaba la tradición del derecho escrito, es decir, el derecho que se escribe, es decir, se escribe la Constitución, tenemos una norma fundamental que está escrita y después tenemos leyes. Después tenemos leyes muy importantes que normalmente los códigos, el Código Civil, que es de 1889, quizás es de los monumentos legislativos más importantes de la historia contemporánea y de más larga duración, de 1889 la ley está escrita. En el Reino Unido hay constitución escrita, no hay constitución escrita. Hay leyes, hombre, hay algunas leyes, pero muchas materias, muchas parcelas, no se rige los conflictos entre los particulares y después los litigios no se resuelven por aplicación de una ley, sino por aplicación jurisprudencial.
jurisprudencial, el precedente. Es decir, en las películas de americanos siempre vemos el precedente, es decir, el abogado del cliente que está defendiendo le dice al juez, señoría, invoco el precedente de tal contra tal, ¿no? Es decir, en el mundo privado pues se utilizan los apellidos de los litigantes, ¿no? Es decir, pues hay una película en donde se debatía y litigaba sobre la custodia de un hijo y era Kramer contra Kramer, era de Dustin Hoffman, ¿no? Pero que era Mr. Kramer contra Miss Kramer, ¿no? Y entonces estaban litigando sobre la custodia. Cuando el proceso es penal, es el Estado contra. Entonces el proceso es penal ya no es un sujeto contra otro, es decir, si hay un homicidio, un asesinato, un robo, etcétera, etcétera, no es la víctima contra el ofensor. No. Es la comunidad que actúa entera. Es más, en las versiones más técnicas es el pueblo contra. No es el Estado contra, porque el Estado representa al pueblo. Es el Estado de Virginia o el Estado de Nueva York contra, pero no, es el pueblo de Nueva York que reacciona frente a la comisión del hecho delictivo. Entonces, esos sistemas se llaman abiertos, porque no hay código civil. En Reino Unido no hay código civil, salvo un Estado. Solo un Estado en los Estados Unidos tiene código civil, que es Luisiana, por influencia franco-española. El único, pero todos los demás no. Entonces hay precedente, son abiertos. Entonces se guían por precedentes. Nunca puede ocurrir, y casi no nos queda tiempo, que haya precedentes diferentes. En este caso es el juez el que tiene que intervenir y decir cuál es el precedente más adecuado, porque puede haber varios precedentes o como precisamente se utiliza este sistema, esto no ocurre. Bueno, el precedente lo invocan los abogados en un proceso civil, los abogados que defienden a cada una de las partes. Después el juez acepta o no la invocación de dicho precedente, porque, vamos a ver, en medicina los grandes médicos clínicos dicen que no hay enfermedades sino enfermos. Oiga, no me hable de la hepatitis y de cómo se cura la hepatitis C. Dígame usted a este paciente que yo le he hecho una hoja clínica y que tiene diabetes, que tiene tensión alta y qué tal, pues entonces, ¿cuál es el tratamiento adecuado para este paciente? Entonces, claro, si eso es en medicina, que es una ciencia experimental, en derecho es una ciencia aplicada a la práctica. No hay dos casos iguales. Hay dos casos semejantes, hay dos casos análogos, hay dos casos similares, pero iguales. No hay dos casos iguales. Como consecuencia de lo cual, el juez acepta o no acepta el precedente invocado por la parte. Yo, profesor Fernández de Buján, creo que lo vamos a dejar aquí, pero lo vamos a dejar aquí para continuar en otro programa, porque hemos dejado toda la materia, hemos solamente querido esbozar un principio. Por supuesto, tendremos que entrar en los distintos códigos civiles, el español y otros, y también ver mucho más profundamente estas diferencias del derecho privado. Yo creo que tendremos que continuar. Y continuaremos, si le parece a usted, también con el derecho europeo. Pues estupendo, hasta muy pronto. Muchas gracias.